Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Bernardo Pujol, fundador y CEO de Delta Informática. Delta Informática llevamos 18 años ofreciendo al sector hotelero y a otros soluciones para digitalizar lo que es el check-in del viajero. Y hoy os voy a hablar del tema de la nueva normativa en el registro de viajeros. Nueva normativa que está generando mucha polémica, la han aplazado 3 veces. Si no la vuelven a aplazar, el lunes que viene, día 2 de diciembre, entra en vigor. Estoy seguro que la mayoría de los hoteleros están preparados, pero vamos a ver un poquito qué novedades hay respecto a la actual normativa y cómo podemos prepararnos, porque al final lo importante es poder cumplir con la normativa sin penalizar el proceso de check-in. El proceso de check-in es el primer impacto, la primera impresión que recibe un huésped al llegar a nuestro hotel. Es muy importante que ese primer impacto sea positivo. Desde hace mucho tiempo el sector hotelero, aparte de otras normativas que le regulan pues, en materia de laboral, mercantil, fiscal, pues está afectado por la Ley de Seguridad Ciudadana, que obliga a registrar los datos de todos sus huéspedes y reportarlos a las autoridades. Por otra parte, tenemos el Reglamento Europeo de Protección de Datos, el tema de la privacidad, que prácticamente lo que nos exige es casi lo contrario, es decir, que el tratamiento de datos personales para garantizar confidencialidad, privacidad del usuario del hotel, pues tiene que ser adecuado. Es decir, no podemos pedir más datos de los que necesitamos, pero al final tenemos la Ley de Seguridad Ciudadana, por un lado, que nos exige solicitar una serie de datos, y la Ley de Protección de Datos, que nos limita esa solicitud de datos, ¿no? Al final, lo importante es trabajar con sentido común, trabajar bien, y veremos que este camino, que puede parecer un camino angosto entre las dos leyes, con tecnología y con sentido común, pues puede ser una carretera, no una autopista de 3 carriles, pero sí una carretera con arcenes, ¿no? También deciros al sector hotelero que hay otros sectores que también están afectados por normativas de KIC, de Know Your Client o de blanqueo de capitales. Por ejemplo, las joyerías, todas las industrias de reciclaje, la banca también está afectada, son sujetos obligados y por lo tanto también necesitan recopilar datos del huésped, ¿no? Es decir, no estáis solos. Al final, lo que tenemos es el eterno debate entre seguridad y privacidad, ¿vale? Es decir, por un lado, cuando damos peso a la seguridad, lo que estamos haciendo es poner controles, necesidades de registro, solicitar datos, y cuando estamos dando prioridad a la privacidad o a la confidencialidad, estamos evitando estos controles. Este debate pues, está afectado por temas culturales, temas coyunturales. Es decir, por ejemplo, todos los países latinos, Portugal, España, Italia, tienen la misma normativa que nosotros. Están obligados a recoger los datos de los viajeros y reportarlos a las autoridades. Mientras que los países anglosajones, la privacidad está por encima de la seguridad y cogen los datos del huésped, pero por un tema de marketing, no porque lo tengan que reportar a ninguna autoridad. Esto que es así, y bueno, y en el caso del Reino Unido ni siquiera tienen DNI. Es decir, cuando salen del Reino Unido van con pasaporte y dentro del Reino Unido necesitan el carnet de conducir y una tarjeta de crédito, punto pelota. Pero esto también cambia, es decir, Alemania, que hasta hace poco pues era un promotor de eliminar fronteras en el espacio Schengen y dar mucha importancia a la privacidad, pues debido a cambios políticos ahora está volviendo a poner controles en las fronteras. Entonces, claro, depende un poco de si hay un acto terrorista o de actos coyunturales, pues que esa balanza se vaya hacia un lado o hacia el otro. Y entramos ya en la normativa, el Real Decreto 933/2021, ¿no? Importante, que si no hay nuevo aplazamiento, entra en vigor el 2 de diciembre. Y importante, pues que también obliga a registrar y mantener los datos de nuestros huéspedes durante un plazo de 3 años. Vamos a ver cuáles un poco las novedades o cómo afecta al hotelero. Vale, hasta ahora, ahí no se ve, pero hasta ahora
estábamos obligados a registrar de cada uno de nuestros viajeros los datos que aparecen en el cuadro blanco. ¿De acuerdo? 9 datos. Ahí luego veremos, hay los escáneres de DNI que ayudan a cumplir esto, ¿no? A partir de ahora, la principal novedad es que además de los datos del viajero, que son más, se requiere comunicar los datos de la reserva. Es decir, que si nosotros recibimos una reserva para Semana Santa y la recibimos hoy, mañana, en el plazo de 24 horas, vamos a tener que comunicar al Ministerio del Interior un identificador de reserva, la fecha en que hemos tenido la reserva, fecha de entrada, fecha de salida de la estancia y el tipo de pago. Esto solo es así cuando tenemos una reserva directa. Es decir, si la reserva viene por un canal, viene por Booking, es Booking quien tiene que hacer esta comunicación. Pero las otras novedades son que a nivel de viajero necesitamos un dato adicional que tenemos en el DNI, que es el número de soporte, y además nos están pidiendo también la dirección, municipio, país de residencia, un teléfono o mail y, en el caso de menores de 18 años, la relación de parentesco. ¿Vale? Es decir, hay una sobrecarga ahora en el proceso de check-in, una sobrecarga administrativa. Es el número de soporte, ¿vale? Es decir, el número de DNI, nosotros cuando vamos renovando el DNI no cambia nunca, el número de soporte identifica eso, el soporte, es decir, que cuando renovamos el DNI va a cambiar el número de soporte. Hasta ahora era un dato que no era requerido, a partir de ahora será un dato requerido. Vale. Al final, para las personas mayores de 18 años vamos a necesitar, muy importante también, además de los datos del documento, todos nuestros huéspedes mayores de 14 años tienen que firmar el parte de entrada. Los huéspedes entre 14 y 18 años, lo mismo, documento de identidad y la firma, y además en este caso la relación de parentesco con el mayor de edad o con el titular de la reserva. Incluso para menores de 14 años que no tienen DNI, vamos a tener que declarar la relación de parentesco con el titular de la reserva. Esto es un cuadro resumen, ¿vale? Importante el tema de la firma, ¿vale? ¿Por qué? Porque además de que es un requisito de la nueva normativa, nos va a ayudar a cumplir con la normativa de protección de datos. Es decir, si yo en mi parte de entrada, o en el contrato de alojamiento, incluyo unas cláusulas de protección de datos, si mi huésped me está firmando esto, por un lado estoy cubriendo los requisitos de materia de seguridad ciudadana y por otro lado tengo un consentimiento de mi huésped conforme yo puedo tratar sus datos personales. En cuanto a procedimiento, pues hasta ahora había que reportar a los diferentes cuerpos de seguridad del Estado, dependía si donde estuvieras eran los Mossos, la Guardia Civil, Policía Nacional. Ahora hay un registro único en el Ministerio del Interior que es hospedajes. Importante, lo primero que hay que hacer es registrarse en esta web, ¿vale? Registrar el alojamiento. En cuanto a las sanciones, no me gusta esta diapositiva porque no es bueno hablar de sanciones, porque aquí seguro que casi todos estaremos cumpliendo la normativa, pero bueno, pues para sanciones leves están entre los 100 y 600 euros, significa a lo mejor reportar fuera de plazo o reportar con algún dato erróneo, hasta sanciones graves, que es o no darse de alta en el sistema, desarrollar la actividad sin darse de alta o pues no reportar pues, no reportar de forma habitual, ¿no? Vale, aquí claro, también cuando hablamos del tema de sanciones, muchas veces nos dicen, bueno, pero es que también nos preguntan a nosotros, ¿es legal escanear un DNI? Porque ha habido casos, esto es un ejemplo, no se dice el nombre del hotel, de una sanción de la Agencia Europea de Protección de Datos a un hotel por escanear el DNI. Bueno, al final no era por escanear el DNI, al final era porque este hotel, con la imagen del pasaporte, utilizaban para controlar los consumos en la cafetería. Entonces, resulta pues que este huésped le escanearon el pasaporte, primero además no recogieron su consentimiento, con lo cual había un doble incumplimiento, y resulta pues que cuando iba al bar y pedía una cerveza, pues aparecía la imagen entera del pasaporte en el TPV de la cafetería, ¿no? Con el resto de huéspedes en la cafetería. Entonces, al final,
¿Es legal escanear un DNI? Sí, es legal si se hace bien, si se hace bien. Esa imagen, tú no la, primero, no tienes por qué almacenarla, es decir, los sistemas de lectura de documentos normalmente lo que hacen es obtienen la imagen del escáner, extraen los datos por un tratamiento de OCR y esa imagen no se almacena en ningún lado. Por lo tanto, no hay riesgo de que esa imagen vaya a parar donde no toca. Pero además, pues bueno, como decíamos, este hotel pues hacía varios incumplimientos, ¿no? Y, aunque no se ve porque está ahí abajo, el número de sanciones aplicadas todavía es mayor por deficiencias en el registro de viajeros, en el reporte de la policía, que por incumplimiento con la ley de protección de datos, ¿no? Bien, ¿cómo transitar por ese camino angosto para que no sea tan angosto, para que sea una carretera? Pues nosotros creemos que fundamentalmente con digitalización. Aquí han salido varias herramientas, sistemas de gestión integrados, PMS, CRMs, integración de nuestro entorno con el entorno externo digital, periféricos para facilitar el proceso de check-in, periféricos para obtener una firma de nuestro huésped, herramientas de Guest Experience, Customer Experience, y la digitalización tiene que ir unida a una capacitación, a una formación de nuestro personal, ¿no? ¿Qué aporta Delta a todo esto? Pues, como decimos, llevamos 18 años ofreciendo sistemas de lectura automática de DNIs y pasaportes. Hasta no hace muchos años eran sistemas que estaban orientados a poner en un mostrador de recepción, periféricos. Actualmente la tendencia es a que ese check-in, que antes se hacía en un mostrador, una especie de barrera entre proveedor de servicio y usuario, pues se puede hacer con la ayuda de una tablet, fuera del mostrador de recepción, en la cafetería, o incluso pues, facilitar, que también ha salido hoy, a los procesos de check-in online, un sistema fluido para que el huésped, cuando está haciendo su pre-check-in, no tenga que introducir los datos manualmente, sino que el sistema sea capaz de obtenerlos automáticamente, ¿no? Lo que estamos hablando, ¿vale? Es decir, sistemas para que el huésped, para que el proceso de registro sea un proceso fluido. Porque como el huésped tenga que empezar a rellenar muchos datos, es probable que abandone. Entonces hay que evitar eso, hay que hacer que el proceso sea un proceso fluido. Y los otros periféricos que ofrecemos pues son digitalización de firma, que nos va a permitir, pues por un lado, cumplir con la nueva normativa y por otro lado, cumplir con el tema de protección de datos. Además, pues vamos a hacer que eliminar el papel de la recepción, ser más sostenibles y sobre todo más eficientes. Muy bien, pues creo que con esto hemos terminado.